Estás exagerando, me dijo. Lo que no sabía es que yo ya no estaba dudando, estaba confirmando. Todo empezó mucho antes de que lo viera con otra mujer. Él ya se estaba distanciando mucho antes de que yo lo viera con otra mujer. El silencio en nuestra mesa se había vuelto más ruidoso que cualquier discusión y más pesado que cualquier verdad. Yo, Sofía Morales, lo sentí antes de poder nombrarlo. Era una fractura bajo las sonrisas pulidas y las conversaciones corteses. Un temblor recorriendo los cimientos de lo que yo creía era un matrimonio estable. Esa noche en la Ciudad de México, el aire vibraba como siempre a principios de otoño. Un viento afilado se colaba entre los corporativos de Reforma mientras las luces se reflejaban en el asfalto mojado. Salí de mi auto en Polanco, ajustando mi abrigo azul marino sobre un vestido color marfil. No era extravagante, pero sí discretamente elegante. El tipo de prenda que susurra, confianza en lugar de exigirla. Acababa de asegurar el contrato más grande de mi carrera, una expansión de marketing nacional por más de 240 millones de pesos. Y mis mejores amigas, Elena, Castillo y Laura Vargas, habían insistido en celebrar como se debía. El restaurante que eligieron era la nueva joya del distrito: paredes de cristal, ladrillo expuesto y cabinas de terciopelo. El tipo de lugar donde los tratos cierran con un whisky añejo y las reputaciones se ponen a prueba en silencio. Adentro, el aire zumbaba con ambición. Los meseros se movían con una coreografía perfecta entre las mesas. El jazz se enroscaba en la sala con notas suaves y seductoras. Sonreí cuando vi a Elena saludando dramáticamente desde una cabina, en la esquina, con Laura ya a medio camino de una copa de vino. Se pusieron de pie cuando me acerqué, abrazándome con ese orgullo feroz que solo produce una amistad de años. 35 años. Y finalmente donde soñabas estar, dijo Elena, apretando mis manos. Lo lograste. Me reí. Pero hubo un destello en mis ojos que ninguna de las dos pasó por alto, una sombra silenciosa que no pertenecía al éxito. Daniel Torres no había llamado para felicitarme. Me envió un breve felicidades, alrededor de las 5 de la tarde, seguido de un mensaje diciendo que trabajaría hasta tarde otra vez. Últimamente se había convertido en todas las noches. Juntas tardías, llamadas tardías, regresos tardíos con ojos cansados y respuestas distraídas. A sus 37 años, Daniel estaba ascendiendo rápidamente en su firma de inversiones, y yo, alguna vez, admiré esa hambre en él. Ahora sentía como distancia. Como un muro invisible construido de silencio e indiferencia educada. ¿Vendrá más tarde?, preguntó Laura en voz baja, inclinándose sobre la mesa. Negué con la cabeza una vez. Trabajo, dije, y la palabra sonó hueca. Pedimos vino, brindamos, reímos. Por un momento, me permití olvidar el creciente, frío en casa, dejando que la música me envolviera como un abrazo. Escuché a Elena describir sus caóticos turnos en el hospital y a Laura desahogarse sobre cómo sus gemelos negociaban la hora de dormir como abogados corporativos. Me sentí presente, casi ligera. Sin embargo, incluso en esa calidez, mi mente seguía derivando hacia el lado vacío de mi cama, hacia la forma en que Daniel se había sobresaltado la última vez que tomé su teléfono distraídamente, hacia el vago perfume desconocido que había quedado en su saco hacía 2 noches. Me había dicho a mí misma que lo estaba imaginando. A las mujeres exitosas, me recordaba, a menudo se les acusa de paranoicas cuando intuyen una traición. Me negué a ser esa mujer. Me negué a dudar sin pruebas. Al otro lado del restaurante, un hombre con un traje gris carbón se rió, demasiado fuerte de algo que dijo su acompañante. El sonido cortó la sala, agudo, familiar. Al principio, no miré. En su lugar, tomé otro sorbo de vino, concentrándome en cómo la copa temblaba ligeramente entre mis dedos. Elena. Estaba a mitad de una frase cuando los ojos de Laura se desviaron por encima de mi hombro y se congelaron. ¿Qué pasa?, pregunté, girando lentamente, sin esperar que mi mundo se inclinara.
sobre su eje en ese único movimiento. Daniel estaba sentado en una pequeña mesa junto a la ventana, inclinado hacia adelante, con una expresión más suave de la que yo le había visto en meses. La mujer frente a él era más joven, quizás a mediados de sus veintes, con un largo cabello oscuro que caía en cascada sobre un vestido rojo ajustado. Ella le tocó la muñeca mientras se reía. Él no se apartó. De hecho, sonrió de una manera que se sentía íntima, desprotegida, una versión de él que yo no había visto en mucho tiempo. El tiempo se fracturó. El jazz se ralentizó hasta convertirse en algo distante y distorsionado. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Cada pulso, deliberado, castigador. Elena buscó mi mano por debajo de la mesa. Laura susurró mi nombre. Pero yo no parpadeé. Observé el ángulo del cuerpo de Daniel, la forma en que se curvaba hacia la otra mujer, la forma en que su teléfono yacía boca abajo sobre la mesa como si ya no necesitara ser ocultado. En ese momento, la sala no habría visto a la ejecutiva consumada que acababa de asegurar un contrato multimillonario. Habrían visto a una mujer sentada muy quieta, muy callada, con un sencillo vestido color marfil. Una mujer subestimada por extraños, confundida con frágil por quienes no la conocían. Pero dentro de mí, algo frío y calculador despertó. Yo no era impotente, nunca lo había sido. Y, aunque nadie en ese restaurante lo entendía todavía, esta noche no terminaría con humillación, terminaría con una revelación. Daniel no sabía que estaba siendo observado. Se inclinó más cerca de la mujer de rojo. Su voz era baja, su expresión suavizada en algo íntimo, casi juvenil. Hacía meses que no veía esa mirada dirigida a mí. La mujer volvió a reír, inclinando la cabeza. Sus dedos rozaron la manga de Daniel con una familiaridad deliberada. No fue accidental, no fue profesional, fue ensayado. El agarre de Elena se tensó en mi mano bajo la mesa. Laura inhaló bruscamente, ya a medio camino de levantarse de su asiento. Dinos una palabra, susurró Laura, con la ira ardiendo en sus ojos. Y vamos, para allá ahora mismo. Pero yo permanecí inmóvil, mi espalda recta, mi rostro compuesto de una manera que se sentía casi antinatural. El aire a mi alrededor pareció cristalizarse, cada sonido agudizándose con una claridad dolorosa. El tintineo de los cubiertos, el bajo murmullo de la conversación, el pulso en mi garganta. Mi mente comenzó a ensamblar pruebas con una eficiencia despiadada. Los cargos, inexplicables en nuestra tarjeta de crédito mancomunada etiquetados como cenas de clientes. La forma en que Daniel había comenzado a ducharse inmediatamente después de llegar a casa. El cambio de contraseña en su computadora portátil hacía 2 meses. La silenciosa actitud defensiva cada vez que le hacía preguntas simples. Había descartado cada detalle por separado, confiando en el hombre con el que había construido una vida. Pero ahora esos fragmentos encajaban como vidrios rotos, formando una cuchilla. Daniel extendió la mano sobre la mesa y colocó un mechón de cabello detrás de la oreja de la mujer. Fue un gesto pequeño, casi tierno, y eso fue lo que lo hizo. Insoportable. Sentí que algo se rasgaba dentro de mí, no con fuerza, no, dramáticamente, sino de forma limpia. Una constatación. Esto no era un malentendido, no era una coincidencia. Esto era historia en movimiento. No dije en voz baja, mi tono lo suficientemente firme como para detener a mis 2 amigas. No aquí. No así. Elena me miró con incredulidad. ¿No puedes simplemente quedarte aquí sentada? Sí, puedo, repliqué, y había algo nuevo en mi voz, algo con un filo de acero y deliberado. Una explosión pública satisfaría su indignación, pero le otorgaría a Daniel el regalo del caos, de la distracción, de la confusión emocional. Yo no quería confusión, quería claridad. Al otro lado de la sala, la expresión de Daniel cambió por una fracción de segundo, como si algún instinto le advirtiera. Sus ojos recorrieron el restaurante perezosamente. Pasaron por nuestra mesa, sin reconocerme.
No me vio. La realización me golpeó con una fuerza inesperada. Ya no me veía, en ningún sentido de la palabra, ni mi agotamiento, ni mis logros, ni mi soledad. Ya me había eliminado del centro de su mundo. La mujer de rojo se inclinó más cerca, susurrando algo que hizo sonreír a Daniel, de nuevo. Ahora noté los detalles, con una calma escalofriante. La forma en que reflejaba el lenguaje corporal de la mujer, la forma en que orientaba su silla hacia ella. Esta no era una primera cita. Esto era comodidad, rutina, inversión. Puse mi copa en la mesa con una precisión controlada. No le voy a darla. Satisfacción de verme desmoronarme, dije. Merezco algo mejor que una escena en un restaurante. Esta no es la noche en que me pierdo a mí misma. Me levanté lentamente. Elena y Laura se levantaron conmigo, formando un silencioso muro de apoyo. No cayeron lágrimas. No estalló ninguna confrontación dramática. En cambio, caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Detrás de mí, Daniel permanecía sentado, creyendo que la noche le pertenecía. No tenía idea de que acababa de entregarle a su esposa lo único más peligroso que la ira. Le había dado certeza. Y la certeza, en manos de una mujer que había construido imperios a partir de la estrategia y el silencio, era mucho más poderosa que cualquier acusación gritada en una sala llena de gente. El aire frío del exterior golpeó mi rostro como un veredicto. ¿Cuánto tiempo crees que lleva pasando?, preguntó finalmente Laura. Mi mente estaba reproduciendo meses en rápida sucesión, ya no emocionalmente, sino analíticamente, como si estuviera revisando datos de una campaña. Los viajes de negocios que se multiplicaron, el teléfono protegido, la repentina, membresía en el gimnasio. El tiempo suficiente, dije. El tiempo suficiente para que esto no fuera un error. Fue una elección. Elena se detuvo. Podemos volver. Podemos enfrentarlo. Ella merece saber con quién está sentada. Me volví hacia mi amiga, con los ojos claros, casi inquietantemente tranquilos. No. Si lo confronto esta noche, mentirá, llorará, inventará una historia sobre la soledad y el estrés, y se esperará que yo reaccione, que interprete el dolor para una audiencia. Me niego a convertir mi humillación en entretenimiento público. Llegamos a la esquina donde había estacionado mi auto. Necesito ir a casa, dije. Finalmente. ¿Sola?, preguntó Elena. Sí. Hay cosas que necesito ver con mis propios ojos. Se miraron, pero no discutieron. Reconocieron el cambio en mi tono. Esto no era el duelo guiándome, era la estrategia. El trayecto de regreso a nuestro departamento se sintió surrealista. Daniel no sabía que lo había visto. Eso me daba tiempo. Tiempo para reunir la verdad sin interferencias. En un semáforo en rojo, me miré en el espejo retrovisor. Sin lágrimas, sin rímel corrido, solo una mujer que parecía compuesta, casi distante. Apenas me reconocí. Arriba, el departamento estaba impecable, como siempre. El leve aroma de la colonia de Daniel persistía en el pasillo. Me quité los tacones y me quedé, quieta en el centro de la sala, escuchando el silencio. Mi mirada se dirigió al estudio de Daniel. La puerta estaba entreabierta. Una laptop descansaba sobre escritorio, cerrada, ordinaria. Dudé un momento. No porque temiera lo que encontraría, sino porque entendía que una vez que la abriera, no habría vuelta atrás a la negación. Me senté en su silla y puse mi mano sobre la computadora. El reflejo de mi rostro se dibujó débilmente en el cristal oscuro. En algún lugar de la ciudad, Daniel seguía riendo con la mujer de rojo, sin saber que el silencio del que dependía se había transformado. Él creía que yo esperaría, confundida y herida. Su explicación. Me subestimó. Levanté la tapa. La pantalla parpadeó y cobró vida. Y la verdad comenzó a brillar. La contraseña no había cambiado. Eso dolió más que si lo hubiera hecho. Tecleé. La secuencia familiar de letras y fechas, las que Daniel una vez afirmó que representaban la base de nuestra vida juntos. Y la pantalla se abrió sin
resistencia. El escritorio digital, tranquilo y ordenado, ocultaba meses de engaño. La traición no estaba oculta tras la complejidad. Estaba oculta tras la suposición. Él había asumido que yo nunca miraría. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras abría su correo electrónico. La bandeja de entrada se cargó lentamente y entonces apareció el nombre. Mónica Pardo. Una y otra vez. Asuntos de correo que a primera vista parecían engañosamente profesionales. Pronóstico revisado. Resumen de cena con cliente. Proyecciones de mercado. Pero cuando abrí uno, el tono cambiaba de inmediato. No puedo dejar de pensar en esta noche. El mensaje brillaba en la pantalla como una confesión. Contuve el aliento, pero no aparté la mirada. La correspondencia se remontaba a casi 8 meses. 8 meses de mentiras superpuestas, construidas entre jerga de negocios y afecto codificado. Los primeros correos eran cautelosos, contenidos, hilados con una negación plausible. Luego, evolucionaron. Bromas privadas, frustraciones compartidas sobre cónyuges que no entendían la ambición. Coqueteos, sutiles que se endurecieron hasta convertirse en intimidad. Había recibos adjuntos. Reservas en hoteles boutique. Restaurantes de lujo en barrios que Daniel afirmaba nunca visitar. Una factura mostraba un fin de semana en el Valle de Guadalupe durante lo que le había dicho a Sara que era un retiro de liderazgo obligatorio en Monterrey. Sentí que algo dentro de mí se quedaba inquietantemente quieto. La primera ola de dolor había pasado. Lo que quedaba era una claridad fría. Abrí la aplicación de nuestro banco, cotejando fechas, montos, lugares. Las transacciones se alineaban con una precisión brutal. Había financiado su traición desde la misma cuenta donde se depositaban mis bonos. La ironía quemaba. Un sonido resonó en el pasillo. La puerta principal abriéndose. Daniel estaba en casa. Eran las 12:40 y 3 de la madrugada. No cerré la computadora. No me moví de su silla. Junté las manos y esperé. Sus pasos eran ligeros, casi casuales, hasta que vio el resplandor de la oficina. Se detuvo en el umbral, la confusión parpadeando en su rostro antes de enmascararla. Con una sonrisa cansada. «Todavía estás despierta», dijo, aflojándose la corbata. «Noche importante, ¿eh?» Lo estudié atentamente, memorizando los detalles. El vago aroma de un perfume desconocido aferrado a su cuello. La ligera tensión en su mandíbula cuando sus ojos se posaron en la pantalla abierta. «Siéntate», dije en voz baja. Algo en mi voz le arrancó su estudiada tranquilidad. Entró, más lento ahora, con la mirada fija en la computadora. «¿Qué está pasando?», preguntó, aunque ya lo sabía. Giré la pantalla hacia él. «Mónica Pardo. Léelo». No se sentó. Escaneó el correo electrónico visible en la pantalla, el color drenando de su rostro en etapas. «No es lo que parece», dijo automáticamente. La frase llegó demasiado rápido, demasiado pulida. Me reí suavemente, un sonido desprovisto de humor. Es exactamente lo que es. 8 meses de reservas de hotel. 8 meses de mentiras. 8 meses de decirme que estabas construyendo nuestro futuro mientras construías otra cosa, completamente distinta. «Has estado distante», Sofía dijo, comenzando a caminar por la habitación. «Siempre trabajando, siempre persiguiendo el próximo contrato». Me sentí invisible. La audacia casi me impresionó. Se estaba reposicionando como la parte descuidada. «¿Invisible?», repetí. «He estado trabajando porque acordamos metas, porque dijiste que queríamos las mismas cosas. No puedes reescribir nuestra historia para excusar tus decisiones». Se detuvo. Su tono cambió. La desesperación se filtraba. «Simplemente sucedió. Se complicó. Iba a terminarlo». Me levanté, encontrándome con su mirada. «No ibas a terminarlo», dije. «Ibas a continuar hasta que te descubrieran». El silencio se expandió entre nosotros, espeso,
y sofocante. La verdad flotaba en el aire como humo. Los hombros de Daniel se hundieron. La actuación se resquebrajó. No quiero perderte, dijo finalmente. Podemos arreglar esto. Terapia. Lo que quieras. Sentí el peso de sus palabras y me di cuenta de algo inesperado. No estaba furiosa de la manera que pensé que estaría. No estaba histérica. No estaba rota. Estaba harta. No quiero que me elijas porque tienes miedo de las consecuencias, dije. Quería que me eligieras cuando importaba. Caminé hacia la habitación, abriendo el armario con una calma deliberada. Él me siguió, el pánico agudizando sus movimientos. ¿Qué estás haciendo? Haciendo la maleta. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que necesite para recordar quién soy sin ti. Cada prenda doblada se sentía simbólica, una pieza de identidad recuperada. Daniel observaba impotente desde la puerta, viendo cómo la vida que había dado, por sentada, comenzaba a desmantelarse. Cuando cerré la cremallera de la maleta, el sonido fue definitivo. Hice una pausa, mirándolo por última vez. No solo rompiste mi confianza, dije en voz baja. Revelaste quién eres cuando nadie está mirando. Y luego salí, dejándolo solo en el eco de sus propias elecciones. La habitación del hotel se sentía estéril. Me paré junto a la ventana, la maleta, sin abrir sobre la cama. Por primera vez desde el restaurante, mi compostura se agrietó. No lloré por Daniel. Las lágrimas que amenazaron no eran por el hombre, que me había traicionado, sino por la versión de mí misma que había ignorado sus instintos. La mujer que creía que la resistencia era amor. La que confundió el silencio con la fuerza. Mi teléfono vibró. Elena, ¿estás a salvo? Sí, solo pensando, respondí. Laura siguió con un mensaje momentos después. Estamos contigo, siempre. Me di cuenta de algo con una claridad penetrante. No me habían abandonado, me habían subestimado. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. No hubo un colapso dramático. En su lugar, hubo un ritual. Una ducha que lavó el aroma de la colonia de Daniel. Una blusa limpia. Una respiración controlada antes de mirarme, al espejo. Mis ojos estaban cansados, pero había algo nuevo detrás de ellos. Determinación. En la cumbre de marketing en Monterrey, el salón bullía de líderes de la industria. Subí al escenario cuando anunciaron mi nombre. Mientras hablaba sobre la volatilidad del mercado y la transformación digital, mi voz no vaciló. De hecho, tenía un nuevo filo, una claridad forjada en la agitación personal. Después de la sesión, una mujer se me acercó con una autoridad tranquila. Margarita Cervantes. He seguido tu trabajo durante años, dijo, extendiendo la mano. Hablas como alguien que ha sobrevivido a algo. Casi sonreí. Quizás lo he hecho. Bien, dijo Margarita. La supervivencia construye visión. Y la visión construye imperios. Tomamos un café esa tarde que se convirtió en algo más profundo que una simple red de contactos. Margarita habló abiertamente de su propio divorcio 15 años antes. Lo peor que me pasó se convirtió en lo más esclarecedor, dijo. Me obligó a dejar de negociar mi valor. Esa frase me golpeó con una fuerza silenciosa. ¿Negociar mi valor? ¿Había estado haciendo eso dentro de mi matrimonio? Cuando regresé a la Ciudad de México, no volví al departamento. Firmé un contrato de arrendamiento a corto plazo para un moderno apartamento en Santa Fe, más pequeño, pero completamente mío. La primera noche, de pie en la sala vacía, rodeada de cajas sin abrir, no sentí pérdida. Sentí posibilidad. Daniel enviaba mensajes de texto repetidamente. Leí cada uno sin responder. 3 días después, inicié los trámites de divorcio. La decisión no se sintió como una derrota. Se sintió como una alineación. Daniel había creído que me desmoronaría, que el shock me debilitaría. En cambio, me había afilado. Ya no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. Cuando el invierno cubrió la ciudad, ya no me sentía como alguien que se recuperaba. Me sentía como alguien que ascendía. Fue en un foro de inversión,
tecnológica en Guadalajara donde conocí a Nicolás Reyes. Tenía 39 años, fundador de una firma de capital de riesgo en rápida expansión. A diferencia de los hombres que dominaban las salas con su volumen, Nicolás imponía atención con su quietud. Después de mi presentación, se me acercó sin pretensiones. Tu proyección sobre el impacto de los aranceles fue conservadora, dijo con calma. La mayoría de los analistas son demasiado optimistas en este momento. Lo conservador mantiene vivas a las empresas, repliqué. La confianza, imprudente, las entierra. La comisura de su boca se levantó casi imperceptiblemente. Bien, prefiero a los constructores que a los apostadores. Nuestras conversaciones se extendieron más allá de los límites educados de etiqueta de conferencia. No había coqueteo en su tono, ni una actuación de encanto. En cambio, había respeto. Daniel una vez admiró mi ambición hasta que amenazó la suya. Nicolás parecía energizado por ella. Cuando me invitó a cenar una noche con vista a la ciudad, sus palabras fueron medidas. Me gustaría conocerte más allá de las hojas de cálculo, dijo, sin presión, sin expectativas. Me sorprendió no retroceder. Esperaba que el miedo acompañara cualquier nueva conexión. En cambio, me sentí centrada. No buscaba un rescate. Estaba evaluando la alineación. Durante la cena, hablé abiertamente sobre la reconstrucción. Nicolás escuchó, sin interrumpir. Cuando terminé, asintió una vez. No me interesa salvar a nadie, dijo en voz baja. Me interesa estar al lado de alguien que no necesita ser salvada. Mientras tanto, Daniel solicitó una última reunión. Nos encontramos en un parque tranquilo cerca de mi nuevo departamento. Se veía más delgado, mayor, despojado, de la arrogancia que una vez lo aisló. Terminé con Mónica, dijo de inmediato. Fue un error. Estaba perdido. ¿Por qué? ¿Terminaste? Pregunté con calma. ¿Porque te diste cuenta de que estaba mal? ¿O porque te diste cuenta de que me iba? Su silencio respondió antes que sus palabras. Estás diferente ahora, dijo Daniel finalmente. Más fuerte, más fría. No corregí suavemente. Más clara. Cuando me alejé de él esa tarde, no hubo una despedida dramática. El pasado se sentía más pequeño de lo que había imaginado. La traición no me había disminuido. Me había refinado. Y el refinamiento, me di cuenta, es una forma de poder. 6 meses después, mi ascenso a directora de marketing estratégico se anunció un lunes por la mañana. Los colegas que una vez subestimaron mi compostura ahora me observaban con una conciencia medida. Mi nueva oficina tenía vistas a la ciudad, el horizonte fracturándose a lo lejos como algo que se rompe y se reforma a la vez. No me había vuelto más fría, como Daniel me había acusado. Me había vuelto precisa. La presencia de Nicolás en mi vida había crecido de manera constante, nunca apresurada. Él no me eclipsaba, me amplificaba. Una noche, después de una larga sesión de estrategia, estábamos solos en mi oficina. Te he admirado durante mucho tiempo, dijo Nicolás en voz baja. No porque sobreviviste a algo doloroso, sino porque te negaste a dejar que te encogiera. No soy la misma mujer que era hace un año, repliqué. Lo sé, dijo. Eres mejor. Daniel intentó un último gesto semanas después, enviando una carta escrita a mano. Hablaba de arrepentimiento, de terapia, de lecciones aprendidas demasiado tarde. Al final, escribió que siempre amaría a la mujer que yo solía ser. Doblé la carta con cuidado. Amaba a quien yo había sido cuando era más fácil de contener. Esa comprensión no conllevó amargura, solo claridad. Un año después, me encontraba de nuevo frente al mismo restaurante donde todo había cambiado. El aire de la noche llevaba el aroma familiar del asfalto y el brillo suave de la ventana del restaurante se derramaba sobre la acera, exactamente como aquella noche. Hice una pausa. Mi reflejo, apenas visible en el puente, cristal. La mujer que me devolvía la mirada parecía más fuerte, más nítida, casi desconocida en su tranquila confianza.
Nicolás se paró a mi lado, su presencia firme y natural. Su mano rozó la mía, los dedos entrelazándose sin dudar. Adentro, el restaurante zumbaba con la misma energía pulida que recordaba. Pero todo se sentía diferente, porque yo era diferente. Estábamos allí para celebrar un hito. 6 meses antes, había lanzado mi propia firma de consultoría, Grupo Estratégico Morales. Con Nicolás como mi primer inversor y Margarita Cervantes, asesorando, la firma había crecido más rápido de lo que nadie predijo. Esa semana, habíamos asegurado nuestro contrato más grande hasta la fecha. Una campaña multinacional valorada en más de 400 millones de pesos. Mientras nos sentábamos cerca de la ventana, mis ojos se desviaron brevemente, hacia una mesa al otro lado de la sala. El lugar exacto donde Daniel se había sentado con Mónica Pardo. Por un instante, el recuerdo se reprodujo como una película lejana, pero el peso emocional se había evaporado. Lo que quedaba era perspectiva. Ese momento no había sido la destrucción de mi vida, había sido la revelación de su verdadera dirección. Nicolás notó el cambio en mi mirada. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí. Las comisuras de mis labios se levantaron con honestidad. Mejor que bien. Solo me spas. Pose. Pase. Me daba cuenta de lo extraña que puede ser la vida. A veces, la peor noche de tu vida es simplemente el primer capítulo de la mejor. A mitad de la cena, mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Acabo de ver la publicación de Daniel. Anuncio de compromiso con Mónica Pardo. ¿Estás bien? Leí las palabras una vez, y luego otra. No porque dolieran, sino porque sentían muy distantes de quien me había convertido. Escribí una breve respuesta. Estoy más que bien. Estoy libre. Dejé el teléfono y levanté mi copa. Nicolás levantó la suya. Por los nuevos comienzos, dije. Pero mientras el cristal se tocaba con una nota, clara y resonante, me di cuenta de que la frase estaba incompleta. Esto no era solo un nuevo comienzo. Era la llegada de la vida que una vez había pospuesto por mantener algo que ya estaba roto. Daniel había creído que yo era demasiado compuesta, demasiado estable, demasiado predecible para irme. Ese fue su mayor error de cálculo. Lo que confundió con pasividad siempre fue paciencia. Lo que confundió con dependencia siempre fue disciplina. Historias como la mía son más que narrativas emocionales sobre la traición. Desde una perspectiva psicológica, revelan algo más profundo sobre la resiliencia humana. Cuando la confianza se derrumba, la mayoría se enfoca instintivamente en la pérdida, pero los momentos de ruptura pueden actuar como poderosos catalizadores para el realineamiento personal. Mi viaje no fue simplemente una recuperación. Fue una transformación impulsada por la claridad, los límites y el amor propio. El punto de inflexión no fue cuando descubrí la infidelidad. El verdadero punto de inflexión fue cuando elegí la dignidad sobre la reacción y el crecimiento sobre el resentimiento. ¿Tú habrías actuado con la misma frialdad y estrategia que yo? ¿O la rabia te habría hecho enfrentar la situación en ese mismo instante? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, tómate un momento para apoyar el canal con un me gusta y suscribiéndote. Nos ayuda a seguir compartiendo historias poderosas sobre fortaleza, resiliencia y transformación personal.